Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Chavagol TV Oficial? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante llamado examen físico. Este examen físico, ¿en qué consiste? Básicamente consiste en la exploración física de el cuerpo. ¿No? Ya no estamos hablando de cosas subjetivas como sintomatología, sino una exploración del cuerpo que normalmente se realiza en cefalocaudal, en dirección cefalocaudal, que significa desde la cabeza hasta los pies. O sea, yo no puedo empezar del medio, subir hacia los ojos, de nuevo bajar a la cintura, de nuevo llegar a la oreja y bajar nuevamente a los pies. No, no, no. Es de pies a cabeza. Ese orden es muy importante para ir detectando las posibles anomalías. Este examen físico normalmente deben saber que se hace o de rutina o se hace también para detectar a alguna anomalía que el paciente esté refiriendo. ¿Por qué menciono esta parte muy importante que se hace de rutina? Porque lo ideal sería que todos nosotros, al menos una vez al año, nos hagamos un chequeo médico. En ese sentido, el médico estaría haciéndonos un examen físico para detectar por ahí alguna anomalía. Pero, en cambio, este examen físico va a ser completo, igual e incluso más exhaustivo en las zonas donde el paciente refiera alguna molestia, dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Este examen físico, como ya vuelvo y repito, nos ayuda a tener un montón de parámetros a evaluar y debemos saber que consta de cuatro técnicas, disculpen, se me movió, cuatro técnicas de evaluación: la inspección, palpación, percusión y la auscultación. Y vamos a estar hablando ahora de cada uno de ellos en un respectivo video, como para que no quede todo pues mal hecho, ¿no? ¿Cierto? Entonces, las formas de abordar un examen físico son, por ejemplo, dos. De acuerdo a los criterios de evaluación, como les decía hace un momento, cefalocaudal, o criterios de evaluación por sistemas y aparatos. Vamos a ver cómo es de cefalocaudal. Se va a seguir el orden de los diferentes órganos del cuerpo, comenzando desde la cabeza hasta los pies y se deja por último la espalda. En cambio, cuando estamos hablando de sistemas y aparatos, se valora el aspecto general y los signos vitales, y después cada sistema de forma independiente por las zonas más afectadas. Esto es lo que hace un momento les decía. Cuando una persona va de rutina, lo que normalmente le deberían hacer, o sea, esa persona que va cada año, no tiene absolutamente nada, pero va cada año de forma rutinaria al médico a hacerse un chequeo general, le hacen el examen físico cefalocaudal de cabeza a los pies. En cambio, cuando nosotros vemos en la consulta regular un examen físico, nosotros vamos a ver por sistemas y aparatos. ¿Por qué? Porque se van a guiar más evidentemente de las molestias que presente el paciente, ¿no es cierto? Vamos a poner un ejemplo bien grande. Que la persona refiere que hace mucho tiempo tiene acidez, tiene eructos, de cuando en cuando en las mañanas a veces vomita. Se supone que la zona donde se va a tener que tener una mayor valoración evidentemente es el sistema digestivo. Creo que a ningún médico se le va a ocurrir evaluar pues la cabeza, ¿no es cierto?, la frente, las cejas, ¿no? Por eso es que decía esta parte importante del inicio. Nosotros tenemos dos maneras de enfocar este examen físico: por rutina, que es cefalocaudal, y por sistemas y aparatos, que es cuando el paciente presenta ya afecciones y síntomas en que nos debemos enfocar, y por eso el médico ya se informa ahí en sistemas y aparatos. Como bien decía hace un momento, las técnicas de exploración física utilizadas son la inspección, palpación, percusión y auscultación, y cada uno de ellos tiene que aplicarse con mucha destreza, siendo, siendo que para mí la más complicada es la percusión, y ya vamos a ver por qué.
Vamos a ver en primera instancia la inspección, que eso es lo primero que se va a realizar. Un médico primero inspecciona. Por ejemplo, es una técnica donde el médico utiliza como único instrumento la visión, o puede ayudarse de pronto por alguna lamparita, etcétera, como en este caso vemos aquí en la imagen que está haciendo un examen visual. Lo objetivo de esta técnica básicamente es que el médico pueda ver cosas con rasgos muy notorios independientemente de lo que el paciente podría saber. Ejemplo, que el médico empiece a ver al paciente cefalocaudal y lo primero que ve es que, no sé, lo ve un poco azul. Se daría cuenta que tiene cianosis. Si el médico ve que el paciente tiene la piel se torna amarillenta y ve que también los ojos están amarillentos, es muy probable que tenga ictericia. Entonces, para eso sirve básicamente el tema de la inspección, donde el médico tiene que ser muy analítico viendo esta técnica. Aquí también nos enfocamos mucho en el área donde el paciente nos refiera tener mayores molestias, ¿ya? Aquí el médico en esta técnica lo que él aplica es la visualización anatómica, el color, la textura, el aspecto, el movimiento y la simetría, entre otras cosas. Ojo, vale recalcar que si bien es cierto, nosotros somos asimétricos, o sea, no somos iguales. Si yo estiro mis brazos, es normal que el derecho o el izquierdo sea un poquito más largo, ¿sí? Pero no es pues una cosa tremenda, ¿no? Somos asimétricos por muy poco, pero somos asimétricos. Nosotros no somos simétricos. Cuando se refiere a la textura, por ejemplo, la textura de la piel, el aspecto de la piel, como bien ya decía hace un momento, que sea pálida, azul, amarillenta. Y es muy importante que se sepa diferenciar lo normal de lo anormal. Esto yo siempre le digo a mis alumnos. ¿Cómo tú vas a saber que algo está anormal si nunca supiste cómo era cuando está normal? ¿Cierto? Es muy importante checar ese tema. Entonces, para eso el médico tiene que tener en cuenta, entre muchos factores, la edad del paciente, porque no es lo mismo decir que esa piel está reseca a un paciente de 91 años que decir que está reseca a un paciente que tiene de repente 20 años, ¿no es cierto? Indican dos cosas distintas. En el adulto mayor que tenga la piel seca va a ser normal en el caso de él, básicamente por su edad. En cambio, en un joven eso sí no va a ser normal. Se tendría que ver si necesita cremas hidratantes, si de repente hay un problema dermatológico, etc, etc. Algunos aspectos básicos a tener en cuenta es que, como vuelvo y repito, de preferencia se quiere que el médico cuente con luz natural y solo se va a ayudar con elementos adicionales cuando va a revisar cavidades, como por ejemplo el ojo, como por ejemplo la garganta, ¿no es cierto? Ustedes habrán visto un médico que utiliza una pequeña linterna para ver el interior de la garganta porque es una cavidad, de repente quiere observar alguna fosa nasal, también es válido, y en todo momento recordar respetar la privacidad del paciente, porque si bien es cierto el médico tiene la potestad, debería evaluar, pero también dar la privacidad correspondiente al paciente, sobre todo si estamos de alguna manera viendo o evaluando alguna zona ya más íntima del paciente. También se puede servir el médico con instrumentos como un otoscopio o un oftalmoscopio para ayudar a ver, por ejemplo, el tema de el oído, ¿no es cierto? Si de repente está impactado y necesita un lavado de oído, entonces va a necesitar esos instrumentos que le van a asistir en este tema de la inspección. Bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que de verdad les haya gustado mucho. Si esto es así, regálame un enorme like y suscríbete a mi canal. Cuídense mucho, que Dios me los bendiga. Chau, chau.